En el corazón palpitante de la ciudad de la aurora, donde las luces de neón se mezclan con el bullicio incesante de una metrópoli que nunca duerme, se erige el restaurante Estrella de la Ciudad. Este no es un local cualquiera. Sus paredes, vestidas de mármol y madera noble, cuentan historias de encuentros y desencuentros, de secretos susurrados en la penumbra y de sueños que nacen y mueren entre platos exquisitos. Es en este escenario, entre aromas intensos de especias y el tintinear de cristalería fina, donde se desarrolla la historia de Miguel, un joven mesero cuyo destino está a punto de cambiar radicalmente. Miguel, de complexión delgada y mirada sincera, había aprendido desde niño que la vida no siempre ofrece oportunidades en bandeja de plata. Su piel curtida por el sol y sus manos laboriosas reflejaban años de sacrificio. Sin embargo, en sus ojos brillaba una chispa de esperanza y determinación, que lo distinguía de los demás. Aquella noche, el destino quiso que su camino se cruzara con el de Eduardo Albuquerque, un empresario poderoso, símbolo viviente de la opulencia y el desprecio hacia lo humilde. Eduardo, con su porte altivo y vestimenta impecable, irrumpió en Estrella de la Ciudad, como una bocanada de aire frío, dejando tras de sí una estela de arrogancia y prepotencia. La noche comenzaba a desplegar su manto oscuro cuando Eduardo se acomodó en una mesa privilegiada, rodeado de sus acompañantes, quienes se notaban tan engreídos como él. La música suave y las luces tenues parecían conspirar para crear un ambiente casi teatral. Mientras tanto, Miguel se movía con cautela entre las mesas, llevando a cabo su labor con una mezcla de profesionalismo y calidez humana. Sin embargo, lo que estaba a punto de suceder cambiaría para siempre la percepción de todos sobre la dignidad y el valor humano. Con voz autoritaria, Eduardo llamó la atención del personal, señalando a Miguel con un gesto despectivo. «Oye, muchacho, ¿acaso no sabes atender a un cliente de verdad?», vociferó frente a todos los presentes. La sala se quedó en silencio. El murmullo de conversaciones se disipó y todas las miradas se fijaron en el joven mesero. La humillación se derramó como un río incontrolable. Eduardo criticó cada movimiento, cada error, con una frialdad que rayaba en la crueldad. Miguel, conteniendo las lágrimas y el dolor, se limitó a inclinar la cabeza, sabiendo que cualquier reacción podría agravar aún más la situación. Mientras la crítica incesante se desataba, los ojos de Eduardo destilaban desprecio. «Inútil», exclamó con desdén mientras sus palabras cortaban el ambiente como cuchillos afilados. Los clientes, temerosos de ofender al hombre adinerado, mantenían un silencio cómplice, y en cada rincón del restaurante se palpaba el peso del poder y la desigualdad. Miguel, a pesar de sentirse diminuto frente a tanta arrogancia, sabía en lo más profundo de su ser que aquella humillación no podía definirlo. Sin embargo, la escena era tan desgarradora que parecía absorber cada partícula de su alma, dejando una cicatriz que prometía transformarse en la chispa de una revolución interna. En medio de la tensión, un susurro se deslizó entre las sombras del local. Una figura encapuchada, que hasta ese momento se había mantenido al margen, se acercó a Miguel. Con voz baja y cargada de misterio le dijo: «Tu valor es mayor que cualquier palabra cruel. Esta noche, el destino te ha elegido para algo extraordinario». Aquellas palabras, dichas en un murmullo casi imperceptible, hicieron eco en el corazón de Miguel, encendiendo una llama de determinación que, aunque tenue en ese instante, crecería imparable en los días venideros. Miguel, aún impactado por la humillación y el repentino encuentro, se retiró momentáneamente a la trastienda del restaurante, un refugio silencioso donde podía recomponer sus pensamientos. Allí, mientras el eco de las risas y los murmullos seguían resonando en el pasillo principal, se dio cuenta de que aquella noche había marcado el inicio de algo que iba mucho más allá de su empleo o de la injusticia momentánea. Aquella experiencia era la semilla de una transformación profunda, un despertar que lo empujaría a luchar no solo por su dignidad, sino por la justicia en un mundo que parecía inclinarse a favor de los poderosos.
Con la voz entrecortada, Miguel comenzó a murmurar para sí mismo: «No voy a permitir que me derroten. Cada palabra, cada gesto de humillación, se convertirá en el motor que impulse mi lucha». Mientras tanto, en la gran sala del restaurante, Eduardo se deleitaba en su aparente victoria, sin notar que las palabras del enigmático desconocido ya habían sembrado la semilla de un futuro revés. La noche continuó, y los ecos de aquella humillación se mezclaron con las risas forzadas y el murmullo constante de conversaciones que pretendían olvidar lo sucedido, pero que, en el fondo, sabían que algo había cambiado para siempre. La atmósfera en Estrella de la ciudad se tornó densa, como si cada rincón guardara el peso de una historia a punto de ser contada. El ambiente opresivo se contraponía con el brillo de las miradas curiosas de algunos clientes que, sin saberlo, presenciaban el germen de una rebelión silenciosa. Mientras los empleados intercambiaban miradas de complicidad, algunos se preguntaban si, en algún rincón de la noche, se gestaba la posibilidad de una transformación que desafiara la tiranía de los poderosos. En un rincón apartado, mientras las sombras danzaban al ritmo de la música, Miguel salió de su refugio improvisado. Su semblante, marcado por el dolor y la rabia contenida, se tornó en una máscara de determinación. Caminó despacio hacia la cocina, donde los aromas intensos y el calor de los fogones lo envolvían, recordándole que en cada plato servido había una historia de superación y esperanza. Allí encontró a doña Carmen, la encargada de la cocina, quien con una mirada sabia y serena le preguntó: «¿Qué te aqueja, muchacho? Pareces cargado de un peso que ni el fuego de estos hornos podría derretir». Miguel, con voz firme y temblorosa al mismo tiempo, respondió: «Doña Carmen, esta noche he sentido el filo cortante de la injusticia, pero también he recibido un mensaje que me dice que hay un camino distinto, un destino que no puede ser ignorado». La anciana, con el rostro surcado por años de trabajo y sabiduría, asintió lentamente. La vida nos pone pruebas, y es en ellas donde descubrimos de qué estamos hechos. No dejes que la oscuridad te consuma, deja que ilumine tu camino. Las palabras de doña Carmen resonaron en Miguel, alentándolo a creer que aquella noche, a pesar de la humillación, no era el fin sino el principio de una historia mayor. Con cada paso que daba de regreso al comedor, sentía que el destino lo guiaba hacia un horizonte incierto, donde las injusticias serían confrontadas y los poderosos se verían obligados a rendir cuentas por sus actos. La conversación entre Miguel y doña Carmen, aparentemente simple y cotidiana, adquirió una dimensión épica en medio de la adversidad. Mientras él retomaba su labor, sus movimientos se volvieron más precisos, como si cada gesto estuviera cargado de un significado oculto y vital. En cada mesa que atendía, en cada palabra amable que ofrecía, se percibía la fuerza de alguien que había decidido transformar el dolor en impulso, la humillación en una declaración de guerra contra la opresión. Afuera, la noche seguía su curso, y las calles de la ciudad de la Aurora se vestían de un misterio propio. La lluvia comenzó a caer suavemente, como si el cielo derramara sus propias lágrimas en solidaridad con la injusticia vivida en el interior del restaurante. Las gotas, al golpear los adoquines, parecían marcar el compás de un cambio inminente, un preludio a una revolución que nadie habría imaginado. Y en ese instante, mientras el mundo continuaba girando ajeno al dolor de un solo hombre, el destino se tecía con hilos invisibles, conectando el sufrimiento del presente con la promesa de un futuro en el que la verdad y la justicia prevalecerían. Tundao, el corazón aún palpitante de emociones intensas, Miguel regresó a su puesto, consciente de que cada segundo contaba. Aquella noche, que había comenzado con humillación y desprecio, se transformaba en el escenario de un despertar. La figura encapuchada, cuyo mensaje misterioso había encendido una llama en su interior, se había desvanecido en la penumbra, dejando tras de sí la promesa de revelaciones que, en el momento oportuno, cambiarían la vida de todos. Mientras Miguel se preparaba para atender a nuevos comensales, el ambiente en Estrella de la ciudad se cargaba de una tensión apenas perceptible, como el preludio de una tormenta en el horizonte. La humillación vivida por el joven mesero
se había convertido en un eco que retumbaba en cada rincón, desafiando el orden establecido y sembrando la semilla de una justicia que, aunque tardaría en florecer, ya había empezado a germinar en 1910 en el corazón de quien había sufrido la peor de las humillaciones. En esa misma noche, sin que nadie lo supiera, se abría un capítulo en la vida de Miguel que trascendería lo cotidiano. Con el coraje de quien sabe que cada herida puede ser el inicio de una transformación, Miguel se comprometía a nunca olvidar aquella lección brutal. La humillación no es el final, sino la antesala de un renacer que sacudirá las estructuras del poder. Y mientras las luces del restaurante se atenuaban y la ciudad seguía su curso en la oscuridad, un susurro en la brisa prometía que aquella noche sería recordada, no solo por la humillación sufrida, sino por el inquebrantable espíritu de un hombre que se negaba a ser vencido. La historia de Miguel apenas comenzaba, y en cada latido, en cada mirada furtiva de aquellos que presenciaban su lucha silenciosa, se dibujaba la promesa de un destino que cambiaría la faz de la injusticia. La humillación de hoy, lejos de ser un obstáculo, se convertiría en la fuerza que impulsaría a desafiar el poder absoluto, en un enfrentamiento donde la dignidad y el honor serían las verdaderas armas. La madrugada había dejado atrás los ecos dolorosos de aquella noche en Estrella de la ciudad, pero el recuerdo de la humillación aún pesaba en el alma de Miguel. Mientras los primeros rayos del alba se colaban tímidamente entre los rascacielos de la ciudad de la Aurora, el joven mesero se encontraba en un rincón silencioso de la trastienda, observando cómo el restaurante comenzaba a despertarse a la vida. La memoria del desprecio de Eduardo y el misterioso susurro que le había inspirado seguía retumbando en su mente. Sin embargo, aquella tristeza se transformaba lentamente en una chispa de determinación. Había algo en su interior que le decía que esa noche no había sido en vano, que un nuevo destino se estaba abriendo ante él. Mientras Miguel ordenaba algunos utensilios en la despensa, la puerta trasera del local se abrió de par en par. Un hombre de mirada serena y vestimenta sobria, cuyo porte distinguido contrastaba con la cotidianidad del entorno, entró sin hacer ruido. Era don Alejandro, un inversionista de modales refinados y con una reputación tan sólida como los cimientos de un edificio centenario. Don Alejandro había observado en silencio la injusticia sufrida por el joven mesero, y se acercó a él con la intención de ofrecer algo más que palabras de consuelo. «Miguel, mi muchacho», comenzó don Alejandro con voz suave, «sé que la noche pasada te marcó profundamente. No todos tienen la valentía de enfrentar la adversidad con dignidad, pero tú has demostrado una fortaleza que pocos poseen». El inversionista no era un hombre cualquiera. Su historia estaba llena de altibajos, y había aprendido a ver en cada alma la posibilidad de renacer. Mientras hablaban, la luz del amanecer iluminaba los rostros, revelando la sinceridad en los ojos de Miguel. «Señor, titubeó el mesero, aún con el nudo en la garganta. «No sé si es oportuno hablar de lo ocurrido». Pero don Alejandro, con una sonrisa que parecía conocer los secretos del destino, replicó: «No se trata de hablar del pasado, se trata de ver en él la semilla de un futuro distinto. A veces, la vida nos sorprende con oportunidades en los momentos más oscuros». Las palabras de don Alejandro fueron como un bálsamo para el alma herida de Miguel. Durante ese instante, algo en su interior se encendió. Por primera vez, el dolor se transformó en una fuerza que lo impulsaba a buscar una nueva dirección, a no resignarse a ser solo el mensajero de una humillación injusta. A lo largo de la mañana, mientras el restaurante comenzaba a llenarse de clientes y la rutina se reinstauraba, Miguel se encontró meditando sobre aquella conversación. El ambiente era tenso, pero la promesa de un cambio se abría como un rayo de luz entre las sombras. Esa misma tarde, en medio del ajetreo habitual, la figura enigmática que aquella noche había susurrado palabras de aliento volvió a aparecer. Esta vez, su presencia era menos furtiva y más intencionada. Vestido con una gabardina oscura y un sombrero que le confería un aire de misterio, el desconocido se acercó a Miguel cuando éste recogía mesas en la terraza del restaurante.
No creas que fue un mero capricho del destino, dijo el hombre en un tono confidencial. Todo tiene un propósito. La injusticia que sufriste no es un hecho aislado, sino la antesala de algo mucho mayor. Hay fuerzas en juego que buscan cambiar el equilibrio entre los poderosos y los humildes. Miguel, sorprendido por aquella reiteración del mensaje, sintió que las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar. Cada palabra parecía tener un doble sentido, como si le invitaran a mirar más allá de la superficie de los acontecimientos. ¿A qué se refiere, señor?, preguntó con cautela, sintiendo como el misterio se cernía sobre él. El hombre, con una mirada intensa y profunda, respondió: a veces, para derribar un muro de opresión, es necesario atacar desde adentro. Lo que has vivido es solo la punta del iceberg, y en los próximos días descubrirás que la verdad, por muy oculta que esté, siempre encuentra su camino. Sin más, el desconocido se despidió con un leve asentimiento y se perdió entre la multitud que inundaba la ciudad. A medida que pasaban las horas, Miguel se encontraba en un estado de confusión y expectativa. Las palabras de don Alejandro y del enigmático desconocido lo llenaban de una determinación renovada. Se cuestionaba constantemente qué papel jugaba en esa trama mayor. ¿Sería acaso un peón destinado a ser sacrificado o la pieza clave que alteraría el curso de la injusticia? La incertidumbre lo embargaba, pero también lo impulsaba a adentrarse en terrenos inexplorados, a buscar respuestas en un mundo que parecía haberse olvidado de la equidad. Esa noche, en el regreso a su modesto hogar, Miguel se detuvo en un parque cercano para reflexionar en soledad. La brisa nocturna acariciaba su rostro y las luces parpadeantes de la ciudad le ofrecían un telón de fondo para sus pensamientos. Sentado en un banco desgastado, comenzó a rememorar cada instante de aquella jornada, cada palabra y cada gesto. La imagen de don Alejandro, con su semblante sereno y sus ojos llenos de compasión, se mezclaba con la figura oscura del desconocido, cuyos enigmas lo hacían vibrar de anticipación. Quizás, pensó Miguel en voz baja, esta humillación no sea el final, sino el principio de una lucha que me redefina como persona. Los días siguientes se convirtieron en una especie de transición. En el restaurante la rutina insistía en reanudar su curso, pero algo había cambiado en la actitud de Miguel. Cada servicio se transformaba en una oportunidad para demostrar que la dignidad no podía ser quebrantada por palabras hirientes ni por miradas despectivas. Aunque el recuerdo del desprecio de Eduardo seguía latente, el joven se movía con una energía renovada, impulsado por la certeza de que algo importante se estaba gestando a su alrededor. Entre los murmullos de los clientes y las conversaciones, entre compañeros, se forjaba una red de solidaridad invisible. Algunos colegas, inspirados por su determinación, comenzaron a prestar más atención a la injusticia vivida y en silencio se unían a su causa. Una tarde, mientras ordenaba la sala después del servicio, un rumor comenzó a circular entre el personal. Se hablaba de que una organización comunitaria, dedicada a defender los derechos de los trabajadores, había tomado nota de la humillación sufrida por Miguel y que pronto ofrecería apoyo legal y social para combatir la discriminación. La noticia fue recibida con escepticismo al principio, pero a medida que se propagaban más detalles, la esperanza empezó a crecer entre los empleados del restaurante. Miguel, al escuchar estas conversaciones, sintió que el universo se alineaba a su favor. Esa posibilidad de apoyo representaba no solo una válvula de escape para el dolor acumulado, sino también la oportunidad de transformar su experiencia en una lucha más amplia por la justicia social. En medio de esta vorágine de cambios, don Alejandro volvió a aparecer, esta vez en una reunión privada en la pequeña oficina del restaurante. Sentados en una mesa de madera antigua, el inversionista le habló con tono pausado y cargado de empatía. Miguel, sé que el camino no será fácil. Las cicatrices que hoy cargas son la prueba de un sistema que ha despreciado a los humildes por demasiado tiempo. Pero también sé que cada cicatriz es un recordatorio de tu fortaleza. Quiero ayudarte a canalizar ese dolor en un movimiento que no solo te libere a ti, sino que también abra las puertas a muchos otros que han sido víctimas de la injusticia. La propuesta de don Alejandro no era algo trivial.
ofrecía a Miguel la oportunidad de participar en un proyecto ambicioso, una iniciativa que reunía a líderes comunitarios, activistas y defensores de derechos laborales para confrontar públicamente las prácticas abusivas de poder. Aunque la idea parecía sacada de una película, Miguel percibía en ella la promesa de un cambio real, una revolución silenciosa que comenzaría desde las sombras del desprecio. Con el corazón acelerado y una mezcla de temor y esperanza, aceptó la oferta, sabiendo que estaba a punto de cruzar un umbral del cual no habría vuelta atrás. La conversación se prolongó durante horas, tejiendo un lazo de confianza entre el joven y el experimentado inversionista. Mientras discutían estrategias y posibles aliados, cada palabra parecía cargar el ambiente de una energía casi palpable. Miguel sintió cómo se abrían ante él caminos que jamás había imaginado, caminos que lo llevarían a desafiar la autoridad de quienes habían abusado de su poder. Al despedirse, don Alejandro le dejó una última advertencia. Recuerda, Miguel, en esta lucha cada decisión cuenta. La verdad que buscas desenterrar puede cambiar el destino de muchos, pero también atraerá a quienes quieren mantener el linto ese tiempo a statu quo. Mantente firme y nunca olvides quién eres. Aquella noche, al volver a su hogar, Miguel sintió que cada paso que daba lo acercaba a un futuro incierto pero lleno de promesas. El eco de la conversación con don Alejandro se mezclaba con el murmullo persistente de las calles y en su mente resonaban las palabras del misterioso desconocido. En medio de la incertidumbre, una pregunta se repetía una y otra vez. ¿Qué tan grande era el poder del que se enfrentaba? La respuesta, aún oculta en el velo del destino, prometía revelaciones que transformarían no solo su vida, sino la de toda una comunidad. La transición de aquella humillación inicial hacia un camino de esperanza y lucha era palpable. Cada día, mientras el sol se ponía tras los edificios centenarios y las luces de la ciudad se encendían, Miguel se preparaba para enfrentar nuevos desafíos. Sabía que cada acción, cada palabra y cada decisión formaban parte de una trama mayor, una que se extendía mucho más allá de las paredes de estrella de la ciudad. El futuro era incierto, pero el impulso de la verdad y la justicia le daba la fuerza para avanzar sin titubear. Y así, con el alma renovada y una determinación que crecía con cada latido, Miguel se comprometió a abrazar la oportunidad que se le había presentado. La injusticia sufrida había sembrado en él la semilla de una transformación inminente, y mientras las sombras de la noche se disipaban en la claridad del amanecer, el joven mesero comprendió que estaba destinado a ser el artífice de un cambio que desafiaría las estructuras del poder. La lucha apenas comenzaba, y cada paso hacia adelante era una declaración silenciosa de que la verdad, por mucho que intenten ocultarla, siempre encontrará la forma de emerger con fuerza arrolladora. La vida en estrella de la ciudad seguía su curso habitual, pero en el interior de Miguel se gestaba una transformación que apenas empezaba a asomar. Durante esos días posteriores a la oferta de don Alejandro, el joven mesero se convirtió en un hombre diferente. Cada movimiento, cada palabra, llevaba consigo la determinación forjada en el crisol de la humillación y la promesa de un futuro distinto. Mientras la rutina diaria se desplegaba en el restaurante, Miguel se entregaba en silencio a la construcción de un camino que, sin que nadie lo notara, comenzaba a desafiar el orden impuesto por los poderosos. En las primeras horas de la mañana, cuando el bullicio aún no había despertado del todo la ciudad, Miguel se escapaba unos minutos para recorrer las calles angostas y empedradas del barrio que lo vio crecer. En esos paseos solitarios, la brisa fresca y el murmullo distante de la ciudad le servían de recordatorio de que la vida, a pesar de sus crueles giros, siempre ofrece la posibilidad de reinventarse. Mientras caminaba, sus pensamientos se entrelazaban con las palabras del misterioso desconocido y la sabiduría de don Alejandro. Cada paso lo impulsaba a buscar respuestas, a descubrir si había algo más allá de la opresión diaria. Un secreto que pudiera revelar el verdadero rostro de la justicia. El restaurante, que para muchos era un simple establecimiento de comida, se había convertido en el escenario de un cambio sutil, pero decisivo. Los clientes,
Sin saberlo, empezaron a notar en Miguel una energía renovada. Sus gestos eran más seguros, su sonrisa, aunque tímida, ocultaba la fuerza de un hombre que ya no se dejaba doblegar. Los compañeros de trabajo, quienes en un principio habían visto su sufrimiento como un hecho aislado, comenzaron a compartir miradas de complicidad y silencios cargados de expectativas. La semilla de la transformación se extendía de manera imperceptible, como la corriente subterránea de un río que se abre paso a través de las rocas más duras. En medio de esta nueva etapa, Miguel encontró refugio en la biblioteca municipal, un lugar modesto pero lleno de historia y sabiduría. Allí, entre libros polvorientos y páginas gastadas, comenzó a investigar sobre derechos laborales, historias de resistencia y casos en los que la dignidad humana había triunfado sobre la injusticia. Cada lectura era una lección que alimentaba su determinación. Las páginas se convirtieron en un espejo que reflejaba la realidad de tantos otros que, como él, habían sufrido en silencio. La literatura, con su poder de transformar la mente, lo instaba a ver más allá del dolor y a visualizar un futuro donde la verdad emergiera de las sombras. Una tarde, mientras Miguel hojeaba un libro en un rincón apartado de la biblioteca, fue sorprendido por la llegada de Sofía, una joven activista del barrio, cuyos ojos ardían con la pasión de la lucha social. Sofía había escuchado rumores sobre el incidente en Estrella de la ciudad y se había interesado por el caso de aquel mesero que se había convertido en símbolo de la dignidad. Con una voz llena de convicción le dijo: «Miguel, lo que viviste no es un hecho aislado. Hay muchos que han sufrido en silencio, y tu historia puede ser la chispa que encienda el fuego del cambio». Las palabras de Sofía resonaron profundamente en él, y en ese instante se sintió parte de algo mucho mayor. Una red de almas dispuestas a desafiar el poder establecido. La conexión entre Miguel y Sofía se fortaleció rápidamente. Juntos, comenzaron a asistir a reuniones en centros comunitarios, donde se discutían estrategias para enfrentar las injusticias que azotaban a los barrios marginales. En esos encuentros, la atmósfera era densa, impregnada de la esperanza de cambiar la realidad, pero también cargada de la incertidumbre de una lucha que no siempre tenía garantías de victoria. Entre debates acalorados y testimonios conmovedores, Miguel fue comprendiendo que la opresión no era exclusiva de una noche en un restaurante, sino parte de un sistema arraigado en la desigualdad. Esa comprensión lo impulsó a redoblar sus esfuerzos, a trabajar en silencio, pero con la certeza de que cada pequeño avance era una victoria en la batalla contra la injusticia. Mientras tanto, en Estrella de la ciudad, la presencia de Miguel se había convertido en un símbolo para muchos empleados. Aquellos que antes lo veían como un simple mesero comenzaron a admirar su fortaleza y su capacidad para mantener la calma en medio de la tormenta. En las pausas del servicio, se le podía encontrar conversando en voz baja con los compañeros, compartiendo anécdotas de superación y sueños de un futuro donde el poder de la verdad fuera invencible. Su historia, aunque aún en ciernes, empezaba a generar una especie de murmullo entre los que trabajaban allí, como si la semilla de la resistencia se estuviera esparciendo silenciosamente por cada rincón del restaurante. El cambio en Miguel se reflejaba también en su aspecto. La ropa gastada y las manos marcadas por el trabajo, que antes parecían símbolos de derrota, ahora eran emblemas de una lucha interior y de la resiliencia de un hombre que se negaba a rendirse. Cada jornada de trabajo se transformaba en un ejercicio de fortaleza, en el que cada desafío era encarado como una oportunidad para aprender, crecer y, sobre todo, para prepararse para el momento en que la verdad saldría a la luz. La humillación pasada se convertía en el motor de su ascenso silencioso. Un ascenso que no se medía en términos materiales, sino en la capacidad de cambiar paradigmas y de despertar la conciencia de quienes lo rodeaban. Una noche, después de un largo día en el restaurante, Miguel se encontró caminando por las calles iluminadas por faroles antiguos, donde el eco de sus pasos parecía resonar en el silencio de la ciudad. La brisa nocturna lo envolvía, y en ese instante se sintió inmensamente pequeño ante la vastedad del universo.
pero también parte esencial de algo más grande. Recordó las palabras de don Alejandro, que le habían instado a canalizar su dolor en una fuerza transformadora, y sintió en su interior la necesidad de no guardar secretos, de compartir su historia con aquellos que, como él, se habían visto relegados a la sombra del desprecio. Cada paso lo acercaba a la convicción de que la justicia, aunque tardía, siempre encontraba su camino. En el transcurso de esos días, surgieron pequeñas señales que confirmaban que el cambio estaba en marcha. Un empleado veterano del restaurante, que hasta entonces había permanecido al margen, empezó a relatar en voz baja historias de abusos pasados cometidos por ejecutivos poderosos, historias que habían quedado sepultadas bajo la rutina diaria. Estas confesiones, dichas en susurros entre los pasillos y la cocina, comenzaron a tejer una red de testimonios que apuntaban a una verdad incómoda. La injusticia era el pan de cada día en una ciudad gobernada por el poder y el privilegio. Cada noche, al regresar a su modesto apartamento, Miguel se sentaba frente a una ventana rota y dejaba que sus pensamientos se derramaran en un cuaderno gastado. Escribía sin censura, plasmando en cada línea la transformación que estaba experimentando y la esperanza que lo impulsaba a seguir adelante. Esas páginas se convirtieron en el testimonio íntimo de una lucha personal, en la que el dolor se mezclaba con la determinación de cambiar la realidad, y en las que cada palabra era un grito silencioso de rebeldía contra el sistema opresor. La ascensión silenciosa de Miguel no era una metamorfosis instantánea, sino el resultado de pequeños actos de valentía y de la acumulación de momentos que, unidos, formaban una revolución interna. Cada sonrisa amable a un cliente, cada gesto de apoyo a un compañero, se transformaban en ladrillos que construían un nuevo destino. La determinación del joven mesero se reflejaba en la forma en que enfrentaba cada desafío, con la convicción de que, aunque el mundo parecía sumido en la oscuridad, la luz de la verdad estaba destinada a brillar con fuerza. En una tarde lluviosa, mientras la ciudad se bañaba en una cortina de agua y las calles se transformaban en espejos de luces titilantes, Miguel recibió una llamada inesperada. Al otro lado del teléfono, la voz de un desconocido, seria y pausada, le informó que había surgido una oportunidad para que su historia fuera llevada a la luz a nivel comunitario. La oferta no venía sin riesgos. Implicaba revelar detalles de una red de abusos y negligencias que conectaban a figuras poderosas del ámbito empresarial. Sin embargo, para Miguel, aquella llamada representaba la posibilidad de convertir su experiencia personal en un movimiento de justicia, un acto de resistencia que podía encender la chispa del cambio. La conversación telefónica, que se extendió durante largos minutos, fue un compendio de información y advertencias. El desconocido, cuya voz era tan enigmática como el susurro de la noche, le explicó que había grupos dispuestos a respaldarlo, dispuestos a luchar contra la corrupción que había infectado la ciudad. Cada palabra resonaba en la mente de Miguel como un desafío directo a la opresión. Esa llamada, cargada de promesas y riesgos, hizo que su determinación se transformara en una fuerza inquebrantable. Comprendió que cada secreto, cada injusticia, debía ser desenterrado y expuesto, sin importar el costo. A medida que avanzaban los días, Miguel se vio envuelto en una red de confidencias y alianzas inesperadas. En el ambiente enrarecido de Estrella de la ciudad, comenzó a tejer, de manera casi imperceptible, una red de comunicación continuamente con otros empleados y hasta con algunos clientes que compartían su visión. Aquellos que antes habían callado ante la injusticia, ahora se animaban a expresar sus propias verdades, a contar historias de opresión y abuso. La fuerza de sus testimonios, en conjunto con la determinación de Miguel, empezó a formar el contorno de un movimiento silencioso, pero cargado de una energía revolucionaria. Cada noche, mientras el silencio de la ciudad se adueñaba de las calles y la penumbra se convertía en cómplice de los sueños, Miguel repasaba en su mente los fragmentos de conversación, los gestos de solidaridad y las pequeñas victorias que, juntas, prometían una transformación. La ascensión silenciosa no era una escalera fácil de subir, pero cada peldaño representaba un paso hacia la justicia, hacia la redención de quienes habían sido relegados a la sombra del desprecio. La metamorfosis del joven mesero
Era la encarnación de la idea de que incluso la humillación más devastadora podía ser la semilla de una revolución que, poco a poco, transformaría el sistema. En esos momentos de introspección, Miguel se percató de que la lucha no era solo por él, sino por todos aquellos que habían sido olvidados por la indiferencia de un sistema corrupto. Cada lágrima derramada, cada suspiro contenido, se convertía en un himno a la resistencia, en un recordatorio de que la verdadera transformación nacía en el interior del alma. La ascensión silenciosa era, en definitiva, un camino de autoconocimiento y de redescubrimiento de la dignidad perdida, un viaje que, aunque plagado de incertidumbre, estaba impregnado de la esperanza de un mañana mejor. Con el tiempo, y a la sombra de los grandes rascacielos que marcaban el horizonte de la ciudad de la Aurora, la historia de Miguel empezó a adquirir tintes legendarios. En el bullicio cotidiano del restaurante y en el murmullo constante de las calles, su nombre se fue transformando en sinónimo de resistencia y de la lucha por la justicia. La ascensión silenciosa había empezado a hacerse notar, no por un grito estridente, sino por la fuerza de la convicción que se escondía en cada uno de sus gestos. Así, en el cruce de destinos y en el vaivén de emociones intensas, Miguel se preparaba para enfrentar el siguiente capítulo de su vida. Un capítulo que prometía revelar aún más secretos y desafiar los límites de la opresión. Mientras la noche se cerraba sobre la ciudad y las luces de neón volvían a encenderse, el joven mesero miró al horizonte con la certeza de que su lucha apenas comenzaba y que cada pequeño triunfo era una victoria en la gran batalla contra la injusticia. Con el corazón henchido de esperanzas y la mente afilada por la determinación, Miguel avanzaba, sabiendo que en la unión de las voces silenciadas y en la fuerza de la verdad residía el poder de cambiar el destino de toda una comunidad. La tensión acumulada durante días se desbordaba en una noche en la que, estrella de la ciudad, se había convertido en el escenario de una inminente confrontación. La atmósfera se había cargado de una electricidad casi palpable, y mientras las sombras danzaban entre los rincones del restaurante, el destino parecía prepararse para alterar de forma irreversible el curso de la historia de Miguel. La noche había caído con un manto oscuro y denso. Las luces del establecimiento titilaban con un brillo tenue, y el murmullo habitual de conversaciones se transformaba en un silencio expectante, como si cada comensal presintiera que algo trascendental estaba a punto de ocurrir. Miguel, con el rostro esculpido en una mezcla de determinación y nerviosismo, recorría la sala con paso firme. Sabía que el ambiente estaba cargado de secretos y que cada mirada furtiva podía ocultar una historia oculta, una complicidad silenciosa contra la tiranía que había marcado su vida. En medio de este clima inquietante, un grupo de periodistas había sido invitado a un evento especial organizado para resaltar la labor social que, sin quererlo, había surgido a raíz de los abusos y humillaciones vividas. El proyecto social de don Alejandro estaba a punto de recibir una gran difusión, y Miguel sabía que este sería el momento para dar el primer gran paso hacia la justicia. Sin embargo, el destino, con su irónica forma de equilibrar la balanza, le tenía preparado un enfrentamiento inesperado. Mientras se desarrollaba la conferencia de prensa en una sala contigua, un repentino estruendo llamó la atención de todos. Un sobre grueso y sellado, con un distintivo lacre, fue entregado en mano a Miguel por un asistente encapuchado. El sobre parecía inusual, como si fuera un mensaje deliberado y cargado de implicaciones. Sin perder tiempo, el mesero se apartó del bullicio y se retiró a una sala privada, donde el eco de las voces se mezclaba con el latido acelerado de su corazón. Con manos temblorosas, abrió el sobre y encontró dentro un documento que amenazaba con desvelar secretos que, hasta ese momento, habían permanecido ocultos bajo capas de poder y corrupción. La revelación contenida en el documento no tardó en generar una conmoción general. En el evento, las cámaras se enfocaban en Miguel, y en cada rincón se podía sentir que la verdad estaba a punto de emerger, desafiando la impunidad de aquellos que habían abusado de su posición. En un momento cargado de dramatismo, uno de 1900, los periodistas, con voz entrecortada y mirada inquisitiva, preguntó:
¿Es cierto que este documento prueba la implicación de figuras influyentes en actos de corrupción? ¿Qué nos puede decir al respecto? La pregunta resonó en la sala y se convirtió en el detonante de una situación que prometía cambiar el orden establecido. Miguel, respirando hondo para controlar la marea de emociones, miró a su alrededor y en un tono firme, pero cargado de vulnerabilidad, respondió: «Lo que tengo en mis manos es la evidencia de hechos que han sido cuidadosamente ocultados por aquellos que creen estar por encima de la ley. No es solo mi historia. Es la historia de muchos que han sido silenciados y humillados. Esta noche, la verdad se alzará y no habrá poder que la detenga». Sus palabras, simples y sinceras, se convirtieron en un grito silencioso que impactó a todos los presentes. La tensión se intensificó a cada segundo, y el ambiente se volvió casi irrespirable ante la magnitud de lo que estaba a punto de suceder. El antagonista de la historia, Eduardo Albuquerque, no tardó en aparecer en escena. Con la costumbre de la arrogancia marcada en cada gesto, Eduardo irrumpió en el recinto, acompañado de un séquito de guardaespaldas y asesores. Su mirada se cruzó con la de Miguel, y en ese instante se percibió una electricidad hostil en el aire. Eduardo, en tono desafiante, se dirigió al público con palabras que intentaban restar importancia al documento, minimizando el impacto de lo que acababa de ser revelado. «Esto es una maniobra desesperada para manchar mi nombre», proclamó, con voz altiva. «No se dejarán engañar por farsas diseñadas por aquellos que buscan alimentar el resentimiento». Sin embargo, sus palabras parecían resonar en un vacío, ya que las evidencias en manos de Miguel no podían ser ignoradas. El enfrentamiento verbal se tornó en un duelo de voluntades. Los periodistas, armados con micrófonos y cámaras, capturaban cada instante de lo que parecía ser un choque de titanes. Las voces se alzaban y entre la cacofonía de declaraciones se respiraba el aroma a justicia inminente. El repentino cambio en la narrativa dejó a la audiencia sin aliento, pues lo que se había percibido como un simple proyecto social se había convertido en la antesala de una exposición explosiva contra la corrupción y el abuso de poder. Mientras, la tensión crecía. El ambiente se llenaba de un suspense que parecía detener el tiempo. Los susurros entre el público se transformaban en murmullos cargados de ansiedad y esperanza. Algunos rostros mostraban incredulidad, mientras que otros se iluminaban con la posibilidad de un cambio real. Entretanto, Miguel se mantuvo firme, consciente de que en sus manos no solo estaba la verdad, sino también el destino de muchos que habían sido olvidados. Con cada palabra que pronunciaba, parecía invocar el poder de las injusticias pasadas para transformarlas en el cimiento de un futuro renovado. En un giro inesperado, el ambiente se oscureció aún más cuando, en medio del caos, un video comenzó a reproducirse en la pantalla principal del evento. El video, cuidadosamente editado y lleno de testimonios anónimos, mostraba escenas de abusos y negligencias cometidos por figuras vinculadas a Eduardo. La imagen de rostros desencajados y manos temblorosas, de voces que clamaban justicia, se impuso sobre la narrativa preestablecida. El documental, con una carga emocional abrumadora, complementaba el documento entregado a Miguel y, en conjunto, amenazaba con desmoronar la fachada de impunidad en la que se había construido el poder. La reacción fue inmediata. La multitud estalló en aplausos y exclamaciones de asombro. El video, lejos de ser manipulado, había capturado la esencia de una verdad que muchos habían preferido enterrar. Eduardo, visiblemente alterado, intentó retomar el control de la situación, pero sus palabras se ahogaban ante la oleada de indignación colectiva. Las cámaras se enfocaban en su rostro, que mostraba una mezcla de furia y desesperación. «Esto es un atropello a la verdad», gritó uno de los periodistas. «La justicia no puede ser silenciada por el dinero ni por el poder». La atmósfera se transformó en un campo de batalla verbal, donde cada argumento se convertía en un golpe contra la corrupción. En medio del estruendo, Miguel se apartó brevemente para recobrar el aliento. Cerró los ojos por un instante, dejando que la adrenalina y la determinación llenaran cada fibra de su ser. Recordó la humillación que había sufrido,
las palabras de aliento de don Alejandro y el enigmático mensaje del desconocido. Todo convergía en este preciso momento, donde la verdad amenazaba con estallar en toda su crudeza. Abrió los ojos con una mirada penetrante y con voz serena pero decidida, declaró: «Esta noche se abre un nuevo capítulo. No permitiré que el poder se esconda detrás de mentiras y desprecio. La verdad, aunque duela, es el primer paso hacia la redención de nuestra sociedad». Las palabras de Miguel, cargadas de un coraje renovado, parecían hacer temblar los cimientos del recinto. Cada letra, cada sílaba, era una convocatoria a la justicia, a la lucha contra un sistema que había oprimido a tantos. El video seguía en la pantalla, y la evidencia se hacía cada vez más innegable. Entretanto, el silencio de Eduardo se volvió ensordecedor, y sus intentos de minimizar el impacto se disipaban ante la fuerza imparable de la verdad. En un rincón, un anciano que había sido testigo de incontables injusticias se levantó de su asiento. Con voz temblorosa pero firme, comenzó a relatar cómo, en su juventud, había visto cómo el poder utilizaba la corrupción para silenciar a los inocentes. Sus palabras, llenas de experiencia y dolor, resonaron en la sala y parecieron fortalecer la determinación de quienes escuchaban. «Hoy, la historia se reescribe», dijo el anciano, «y no permitiremos que el olvido se lleve la memoria de quienes han sido víctimas de la injusticia». El evento se transformó en una especie de manifiesto colectivo, donde la lucha por la verdad se convertía en el himno de una multitud que había decidido alzarse contra el poder establecido. La confrontación verbal se mezclaba con imágenes y testimonios, creando un mosaico de emociones intensas que mantenían a todos en vilo. Miguel, en medio de esta vorágine, se sentía como el artífice de un cambio inevitable. Cada palabra, cada gesto, era la manifestación de una lucha que iba mucho más allá de su propia humillación. En los momentos finales del evento, mientras las luces se atenuaban y la multitud comenzaba a dispersarse, el ambiente quedó impregnado de una sensación de transformación. La confrontación había dejado claro que la verdad, aunque oculta durante tanto tiempo, había emergido con fuerza y que nada podría detener el avance de la justicia. En ese instante, Miguel comprendió que había cruzado un umbral sin retorno y que su destino, junto con el de muchos otros, estaba irrevocablemente ligado a la búsqueda de una verdad que no se dejaría encerrar en el silencio. La noche terminó, con la promesa de un futuro lleno de incertidumbre y esperanza, donde cada palabra pronunciada y cada imagen proyectada habían sembrado la semilla de una revolución silenciosa. El conflicto había explotado en una cascada de emociones y revelaciones, dejando en claro que el poder corrupto estaba a punto de enfrentar las consecuencias de sus actos. Y así, en el eco de los aplausos y en el susurro de las verdades al fin reveladas, se forjaba el inicio de una lucha que cambiaría el destino de toda una comunidad. La tensión que se había acumulado en la noche anterior parecía haberse disipado momentáneamente, solo para dar paso a una calma inquietante que presagiaba el torbellino de revelaciones venideras. Mientras el eco de las últimas palabras de Miguel aún resonaba en los pasillos de Estrella de la ciudad, el ambiente se impregnaba de un murmullo colectivo, como si cada alma presente intuyera que la historia había cruzado un umbral irreversible. Esa misma mañana, en el fragor de la incertidumbre y la expectación, don Alejandro llamó a una reunión en un salón discreto del restaurante, donde solo unos pocos confidentes se encontraban reunidos. La luz que se colaba por las ventanas dibujaba sombras alargadas sobre las mesas, creando un escenario digno de una conspiración inminente. Allí, Miguel se presentó con la mirada aún cargada de la intensidad de la noche anterior, pero con una determinación renovada que parecía encender cada palabra que iba a pronunciar. «Amigos», dijo don Alejandro, con voz grave y pausada, «lo que ocurrió anoche no fue un accidente, ni un mero desencuentro. Fue el detonante de una verdad largamente oculta. Hoy, más que nunca, debemos estar unidos para revelar lo que muchos han querido esconder durante años». Las palabras se deslizaron entre la audiencia, y en cada rostro
se reflejaba la mezcla de temor y esperanza. Entre los presentes, algunos empleados del restaurante, activistas locales y hasta ciertos clientes habituales que habían presenciado la confrontación, escuchaban con atención. La reunión se transformó en un espacio donde cada susurro parecía convertirse en una semilla para la rebelión y donde la solidaridad emergía en medio de la desesperación. Miguel, tomando la palabra, comenzó a relatar en detalle el documento que había recibido aquella noche. Con voz firme, describió cada párrafo, cada evidencia que probaba la implicación de figuras influyentes en esquemas de corrupción y abuso de poder. No se trata solamente de mi humillación, afirmó. Es la historia de cientos, de miles, que han sido silenciados y marginados por un sistema que favorece a los poderosos. Hoy, tenemos la oportunidad de dar voz a quienes han sido olvidados. Las miradas se entrelazaron en un silencio cómplice. En ese instante, Sofía, la activista que había entablado una conexión especial con Miguel, se levantó para aportar su testimonio. Con el rostro iluminado por una pasión inquebrantable, dijo: «Durante años he recorrido las calles de este barrio, escuchando historias de abuso y despojo. La verdad que hoy nos muestra Miguel es la pieza final de un rompecabezas que debemos armar. Ya no es momento de temer, es momento de actuar». Mientras la reunión avanzaba, nuevos testimonios comenzaron a fluir. Uno a uno, empleados del restaurante compartieron episodios de injusticias, de presiones y de humillaciones que habían sufrido en silencio. Cada relato, narrado con la crudeza de la experiencia vivida, se sumaba a la evidencia colectiva que amenazaba con desmoronar el entramado del poder corrupto. La atmósfera se llenó de un suspense palpable. Cada palabra era una chispa que encendía la mecha de la transformación. Sin embargo, en medio de aquella efusión de verdades, el documento que Miguel había presentado cobraba un matiz aún más impactante. En una conversación privada, un colaborador anónimo, con voz temblorosa pero decidida, reveló que el papel no solo contenía pruebas de corrupción, sino que también apuntaba directamente a conexiones insospechadas entre Eduardo Albuquerque y altos funcionarios de la ciudad. Esa revelación hizo que las palabras de don Alejandro y de los demás presentes se impregnaran de una urgencia casi revolucionaria. Nadie podía imaginar que, tras la fachada de un empresario arrogante, se escondiera una red tan amplia y peligrosa, dispuesta a manipular la verdad para perpetuar su dominio. Con cada nueva revelación, el grupo se convencía más de que la verdad debía salir a la luz, y que la responsabilidad de hacerlo recaía sobre aquellos que, como Miguel, habían sido testigos y víctimas de un sistema injusto. Las reuniones clandestinas se hicieron más frecuentes, y en cada una se discutían estrategias, se analizaban documentos y se trazaban planes para llevar la información a la opinión pública. El ambiente estaba cargado de adrenalina y de la certeza de que cada secreto, por más enterrado que estuviera, tenía el poder de derribar los muros de la corrupción. Una tarde, mientras el sol se despedía en un horizonte teñido de naranjas y púrpuras, Miguel recibió una visita inesperada. Era la misma figura enigmática que aquella noche en el restaurante, quien apareció de nuevo en su vida con la sutileza de una sombra. Esta vez, sin esconderse tras un capote, el hombre se acercó con paso decidido y una mirada penetrante que parecía ver más allá de las palabras. «Miguel», dijo en tono bajo pero firme, «lo que hoy has iniciado es mucho más grande de lo que imaginas. La verdad que portas puede cambiar el destino de muchos, pero también te hará enemigos poderosos. Debes tener cuidado». Miguel asintió, consciente de que cada decisión que tomaba lo acercaba a un peligro inminente. La advertencia del enigmático desconocido era un recordatorio constante de que la lucha por la justicia no era un camino exento de sacrificios. Aún así, su determinación crecía, alimentada por el apoyo de sus compañeros y por la fuerza de una verdad que, aunque tardía, no podía ser ignorada. En esos días de creciente incertidumbre, las redes sociales comenzaron a captar destellos de la revolución que se estaba gestando. Se filtraban imágenes, testimonios y fragmentos de conversaciones que poco a poco iban construyendo una narrativa alternativa a la que había impuesto el poder.
Los ciudadanos, hastiados de la corrupción y de las injusticias, se unían en foros y grupos para discutir la veracidad de las pruebas y para exigir responsabilidades a aquellos que habían abusado de su posición. La verdad, como un torrente incontrolable, se extendía a través de cada rincón de la ciudad, y la presión pública se intensificaba con cada nueva revelación. En medio de este torbellino, la figura de Eduardo Albuquerque comenzaba a tambalearse. La fachada de arrogancia y control que había exhibido durante tanto tiempo se veía ahora amenazada por un cúmulo de evidencias que dejaban al descubierto su implicación en actos oscuros. Algunos de sus antiguos aliados empezaban a cuestionar sus lealtades, y rumores de cambios internos en su organización se esparcían rápidamente. La red de corrupción que había sostenido su imperio parecía resquebrajarse bajo el peso de la verdad. Una noche, en una reunión que se realizó en un viejo almacén en las afueras de la ciudad, un grupo de periodistas y activistas se congregó para trazar los últimos pasos que darían a la verdad. La sala estaba iluminada por la luz tenue de unas pocas lámparas, y el ambiente se impregnaba de una tensión casi insoportable. En medio de aquel grupo, Miguel tomó la palabra nuevamente, con la voz firme y la mirada decidida. «Hoy», dijo, «no solo se trata de mi historia, sino de la de cada persona que ha sufrido bajo el yugo de la corrupción. La verdad que nos han ocultado por tanto tiempo se está levantando, y no podemos detenerla. Cada uno de ustedes tiene un papel fundamental en este cambio». Las palabras de Miguel resonaron en cada rincón del almacén, y la audiencia respondió, con un aplauso silencioso, cargado de esperanza y determinación. En ese instante, se hizo evidente que la alianza entre ciudadanos, periodistas y activistas era más fuerte de lo que cualquier poder corrupto podía imaginar. La verdad, tejida con hilos de dolor y resistencia, estaba destinada a transformar la sociedad, y cada testimonio, cada documento, era una pieza esencial de esa revolución. A lo largo de las siguientes semanas, la presión ejercida por la red de testimonios y evidencias llegó a niveles insospechados. Los medios de comunicación comenzaron a indagar de manera intensa, y la ciudadanía se alzó en reclamos de transparencia y justicia. Las fuerzas del poder, que durante tanto tiempo habían operado en la penumbra, se vieron obligadas a reaccionar. Sin embargo, cada intento de silenciar a los protagonistas solo fortalecía la determinación de aquellos que luchaban por la verdad. La dualidad de la situación era abrumadora. Por un lado, se respiraba la esperanza de un cambio real, y por el otro, se sentía el inminente peligro de una reacción violenta por parte de los que se beneficiaban de la corrupción. Pero en medio de la incertidumbre, Miguel y sus aliados sabían que el precio de la verdad era alto, y que cada sacrificio era un paso indispensable hacia la justicia. La red se hacía cada vez más robusta, y las alianzas se fortalecían, mientras el sistema comenzaba a tambalearse ante la fuerza imparable de una verdad largamente oculta. Con el paso de los días, la noticia se esparció como un incendio en la arboleda. La ciudadanía, alimentada por la indignación y la esperanza, se movilizó en manifestaciones pacíficas que exigían cambios inmediatos. Los rostros de quienes salían a las calles reflejaban tanto la tristeza de un pasado de injusticias como la fuerza de una convicción que no se doblegaría. Cada encuentro, cada discurso espontáneo en una plaza pública, era un recordatorio de que la verdad, por mucho tiempo reprimida, ahora emergía con un poder transformador. En medio de todo este fervor, don Alejandro y Miguel mantuvieron reuniones estratégicas, trazando rutas para la divulgación de la evidencia en medios nacionales e internacionales. Cada paso estaba calculado, y cada palabra era medida para maximizar el impacto, sin revelar todavía todos los detalles que podían comprometer la integridad de la lucha. La tensión era palpable en cada encuentro, pero también lo era la convicción de que la verdad no podía esperar. El día en que todas las piezas encajaran, se daría un giro definitivo en la historia de la ciudad y de aquellos que habían sido víctimas del abuso de poder. La verdad, antes escondida tras muros de silencio y complicidad, se alzaba con fuerza, transformando el dolor en una promesa de redención colectiva. Cada nuevo testimonio, cada revelación,
servía para afianzar la determinación de quienes habían decidido luchar, a pesar del miedo y las amenazas. La red se consolidaba, y en ese tejido invisible se encontraban las esperanzas de una sociedad dispuesta a dejar atrás las sombras de la corrupción para abrazar la luz de la justicia. Mientras el sol se ponía en el horizonte y el día se entregaba a la penumbra de la noche, la promesa de un cambio inminente se cernía sobre la ciudad. La verdad había empezado a derribar los muros del poder, y nada ni nadie podría detener el avance de esa revolución silenciosa. Con cada latido, cada palabra compartida, la comunidad se unía en una lucha que iba más allá de lo individual, encarnando el grito de libertad y justicia que, desde tiempos inmemoriales, había clamado por romper las cadenas de la opresión. Ese momento crucial, Miguel comprendió que la historia estaba en sus manos y que el precio a pagar por la libertad era la valentía de exponer la verdad sin reservas. La lucha se intensificaba, y en la convergencia de miradas y voces se delineaba el camino hacia un destino incierto, pero lleno de la esperanza inquebrantable de un mañana en el que la justicia prevaleciera. Así, en la penumbra de la noche, mientras la ciudad se preparaba para otro amanecer, la verdad se alzaba triunfante, marcando el comienzo de una nueva era para aquellos dispuestos a luchar por un futuro mejor. La atmósfera, en estrella de la ciudad, se había transformado en una fragua de tensión imparable. Durante semanas, el pulso de la verdad había crecido hasta alcanzar un clímax inminente. Y ahora, en la penumbra de una noche que parecía eterna, Miguel se encontraba al borde de un abismo sin retorno. Cada paso que daba resonaba como un tambor de guerra en su interior, marcando el compás de una lucha que ya no podía ser detenida. La conspiración que había empezado como un murmullo se había convertido en un rugido imparable, y el precio a pagar por exponer la corrupción se palpaba en cada sombra que se movía en la ciudad. Mientras la oscuridad envolvía las calles, Miguel se reunió en un escondite secreto con sus aliados más cercanos. En un viejo almacén, donde la humedad y el eco de voces pasadas se fusionaban en un ambiente casi místico, se trazaron los últimos pasos para desvelar la verdad. Los rostros iluminados por la luz tenue de una lámpara vieja reflejaban tanto el cansancio de la batalla como la inquebrantable determinación de aquellos que habían decidido arriesgarlo todo. Nadie podía prever lo que vendría. Cada palabra, cada mirada, era un recordatorio de que la lucha contra un sistema corrupto no perdona debilidades. Durante la reunión, mientras se intercambiaban documentos y se repasaban testimonios que podrían derrumbar los muros del poder, un murmullo de inquietud recorría la sala. Se había filtrado información de última hora. Un alto funcionario, ligado estrechamente a Eduardo Albuquerque, había confesado en secreto su participación en el encubrimiento de abusos y desfalcos. Esa revelación era la chispa que podía incendiar la mecha de la caída total del imperio de corrupción. Sin embargo, la noticia llegó acompañada de una advertencia. La fuerza del sistema estaba dispuesta a todo para mantener su hegemonía, y cualquier intento de desvelar la verdad podría desencadenar represalias violentas. La tensión alcanzó su punto máximo cuando, en medio de la estrategia, una llamada telefónica perturbó el silencio del almacén. La voz al otro lado era fría y calculadora. Un mensajero del poder amenazaba con actuar de inmediato para detener la divulgación de la información. «Tienen una última oportunidad para desistir», advirtió la voz. «De lo contrario, las consecuencias serán irreversibles». El mensaje colgó en el aire, cargado de un peligro inminente que hizo que el corazón de cada presente latiera, con fuerza desbocada. Los ojos se encontraron en un silencio cómplice. Sabían que el juego había cambiado y que ya no había vuelta atrás. Miguel, con la determinación que lo había acompañado desde aquella humillación en el restaurante, se levantó con voz firme. «No podemos retroceder ahora», dijo. «Cada secreto enterrado, cada injusticia oculta, debe salir a la luz, sin importar el riesgo». Las palabras se esparcieron por la sala como un eco poderoso, galvanizando a todos los presentes. La sensación de peligro se mezclaba con la esperanza. Era como si, en ese instante,
Cada sacrificio anterior hubiera forjado la valentía necesaria para enfrentar la tormenta. La noche se alargó en una espera tensa, mientras los aliados revisaban cada detalle del plan. Cada documento, cada testimonio, era cuidadosamente analizado y preparado para ser divulgado en los medios. La red de resistencia se expandía y las comunicaciones se realizaban en clave, evitando que el poder pudiera interceptar sus movimientos. La paranoia era casi palpable, pero también lo era la convicción de que la verdad era el camino hacia la justicia. En medio de este escenario cargado de incertidumbre, la sombra de Eduardo se cernía amenazante sobre todos ellos. La figura del antagonista, que había sembrado la discordia con arrogancia, ahora se convertía en un espectro que podría reventar el delicado equilibrio entre el coraje y el temor. Sin embargo, cada latido de los corazones presentes reafirmaba que ya no podían permitir que el poder corrompido perpetuara su dominio. Miguel, mirando a los rostros decididos a su alrededor, supo que ese era el punto sin vuelta. La lucha, que había nacido de la humillación y se había forjado en la solidaridad, se encaminaba hacia un enfrentamiento final. Cada segundo que pasaba era un paso hacia un destino incierto, pero también una oportunidad para redefinir el futuro. En ese almacén, entre susurros y miradas intensas, se encendió la determinación de una revolución silenciosa, lista para romper las cadenas de la opresión y escribir una nueva página en la historia de la ciudad. La atmósfera se había vuelto insoportablemente densa, como si el aire mismo conspirara para anunciar el inminente colapso de aquellos que habían abusado del poder. Esa noche, en el gran salón del ayuntamiento, donde se habían convocado autoridades, periodistas y ciudadanos decididos a exigir justicia, Miguel se encontraba frente a Eduardo, cuyo rostro, antes imperturbable, ahora mostraba las primeras grietas de la derrota. La tensión en la sala era palpable. Cada suspiro, cada murmullo, era un preludio de lo que parecía ser el final del reinado de corrupción. El ambiente estaba cargado de una electricidad casi tangible. Las luces tenues y el eco de los pasos sobre el mármol creaban una atmósfera de suspenso que mantenía a todos al borde del asiento. Eduardo, rodeado de sus guardaespaldas y asesores, intentaba aferrarse a la imagen de invulnerabilidad que siempre había cultivado. Sin embargo, aquella noche, la verdad y la solidaridad de aquellos que habían sido oprimidos se imponían con una fuerza imparable. Miguel, con el documento en mano y la determinación grabada en cada línea de su rostro, tomó la palabra con voz firme y serena. «Esta noche, la justicia no será una palabra vacía», declaró, haciendo eco en el silencio expectante. Con miento. Cada frase desgranaba las pruebas irrefutables que conectaban a Eduardo con actos de corrupción, manipulación y abuso. Las declaraciones de testigos, las grabaciones filtradas y los documentos que respaldaban cada acusación comenzaron a desmoronar la fachada de poder que Eduardo había construido durante tantos años. Mientras Miguel hablaba, las miradas se dirigían, inevitablemente hacia el antagonista, quien, incapaz de sostener su relato, empezaba a mostrar signos evidentes de pánico. Las cámaras de los periodistas captaban cada microexpresión, cada destello de desesperación. La voz de Eduardo se quebraba al intentar justificar actos que ya no podían ser ocultados. «No es lo que parece», murmuraba, pero sus palabras se desvanecían ante la avalancha de evidencias y testimonios que retumbaban en el recinto. El ambiente se transformó en un clamor colectivo de indignación y liberación. Aquellos que durante años habían vivido en el temor y la opresión alzaban la voz en un coro que exigía responsabilidad y transparencia. Los presentes, desde niños jóvenes activistas hasta ancianos que habían sido testigos de injusticias pasadas, se unían en un grito silencioso de redención. La caída de Eduardo se hacía inevitable. Cada palabra de Miguel, cada revelación, era un martillo que quebrantaba los últimos vestigios del poder corrupto. La presión alcanzó un punto crítico cuando uno de los exaliados de la organización, de Eduardo con voz temblorosa pero decidida, se levantó para declarar públicamente su arrepentimiento y contar cómo había sido parte del entramado de engaños. Su testimonio, lleno de detalles escalofriantes sobre maniobras ilícitas y chantajes,
confirmó de una vez por todas lo que todos sospechaban. La red de corrupción no era un mito, sino una estructura real que había oprimido a cientos durante demasiado tiempo. En ese instante, la sala estalló en aplausos y exclamaciones. El clamor de la justicia se alzó con una fuerza incontrolable, y Eduardo, acorralado por la marea de verdades que se derramaban, se vio obligado a abandonar el estrado. Mientras, salía entre murmullos y miradas de desprecio. La imagen de aquel hombre, que había simbolizado la arrogancia y el abuso, se transformó en el epítome de la caída del poder. Su salida, forzada y humillante, se convirtió en un acto simbólico que marcaba el inicio de una nueva era en la que la verdad prevalecería sobre la corrupción. Miguel, con el rostro iluminado por la luz de la justicia, observó cómo la multitud se unía en un sentimiento de victoria colectiva. La caída de Eduardo no solo representaba el fin de un reinado de impunidad, sino también el renacimiento de la esperanza en una sociedad dispuesta a luchar por la verdad y la equidad. Cada testimonio, cada documento revelado esa noche, había cimentado el camino hacia un cambio real, y la imagen del antagonista derrotado quedaría grabada en la memoria de todos como una lección de que ningún poder puede perpetuarse cuando la justicia se levanta. Mientras las autoridades tomaban cartas en el asunto y se abría una investigación de magnitud histórica, la sensación de transformación se extendía por toda la sala. Los susurros se transformaban en gritos de libertad, y la certeza de que la verdad, por más oculta que estuviese, siempre encuentra la forma de emerger, llenaba el ambiente. En ese instante, el destino de la ciudad se reescribía, y la victoria de la justicia se celebraba en cada rincón, marcando el triunfo de aquellos que habían osado desafiar la tiranía del poder. La aurora rompía el velo de la noche con una luz tenue y prometedora, y la ciudad se despertaba a un nuevo amanecer. Tras la caída de Eduardo y el clamor de justicia que había inundado cada rincón, el ambiente en Estrella de la ciudad se impregnaba de un sentimiento agridulce de victoria y reflexión. En ese preciso instante, Miguel se encontraba frente a la ventana de su modesto apartamento, observando cómo los primeros rayos del sol iluminaban las calles que tan recientemente habían sido testigo de una revolución silenciosa. La resolución que había emergido de tanta lucha se notaba en la calma antes de la tormenta de un cambio que ya no podía detenerse. Durante los días siguientes, la transformación se hizo palpable en cada gesto y en cada palabra. La ciudad entera parecía respirar un aire renovado. Las conversaciones en las plazas y en los cafés giraban en torno a la importancia de la verdad y la necesidad de mantener la vigilancia contra quienes pretendieran corromper el futuro. Los medios de comunicación, antes cautivos del poder, se abrieron a la cruda realidad de los hechos. Documentales, reportajes y debates encendidos pusieron en primer plano las injusticias que por años habían quedado en la sombra, y en cada historia se encontraba la semilla de un cambio que empezaba a florecer. Miguel se convirtió en un símbolo no solo de resistencia, sino de redención. Acompañado por sus compañeros, activistas y ciudadanos que habían compartido el riesgo, se organizó una serie de encuentros en espacios públicos para construir un relato colectivo. En una de esas asambleas, en un parque iluminado por la tenue luz de faroles antiguos, el joven mesero tomó la palabra con voz serena y profunda. Hoy no celebramos únicamente la caída de un tirano, sino el resurgir de una comunidad que ha aprendido a luchar por sus derechos. La humillación que sufrí fue solo el punto de partida para transformar el dolor en fuerza, y la verdad que revelamos es el cimiento sobre el cual construiremos un futuro digno para todos, afirmó, provocando una ovación cargada de emoción y esperanza. La resolución se manifestó también en las acciones concretas. Se establecieron comisiones ciudadanas para vigilar el accionar de las autoridades, y se creó una red de apoyo para aquellos que, como Miguel, habían sido víctimas del abuso. La confianza en la justicia, aunque tambaleante, comenzaba a reconstruirse sobre la base de la transparencia y la colaboración. Las sombras del pasado se disipaban poco a poco, y en su lugar se alzaba la promesa de un mañana en el que cada voz, por pequeña que fuera, tenía el poder de transformar la historia. En medio de este ambiente de cambio, don Alejandro
siempre sereno y visionario, se reunió con líderes comunitarios para planear iniciativas que fortalecieran la participación ciudadana. Su mirada, que en otras épocas había sido sinónimo de misterio y advertencia, ahora reflejaba satisfacción al ver los frutos de una lucha bien emprendida. La justicia se construye día a día, con cada acción honesta y cada compromiso colectivo, dijo en una reunión, alentando a los presentes a no descansar en su labor y a seguir reclamando la verdad con determinación. Sin embargo, no todo fue fácil. Las cicatrices del pasado aún se notaban en los rostros de aquellos que habían sufrido la opresión, y el recuerdo de las amenazas y la represión se mantenía latente. Pero la fuerza de la experiencia había forjado una comunidad resiliente. En las reuniones en los barrios, entre testimonios que dejaban al descubierto las sombras del abuso, se contaban anécdotas de superación y de valentía que recordaban a todos que la lucha por la justicia nunca es en vano. Mientras tanto, Miguel se dedicaba a escribir un diario personal, plasmando cada detalle de su transformación y de la lucha compartida. Cada palabra escrita era un tributo a la verdad y un compromiso con el futuro. El papel, impregnado de la tinta de sus vivencias, se convirtió en un legado para las generaciones venideras, un testimonio de que, incluso en los momentos más oscuros, la determinación humana puede encender la luz de la redención. En la última jornada de aquel episodio de la historia, la ciudad se reunió para celebrar un simbólico Día de la Verdad. En ese acto multitudinario, en el que se rindió homenaje a la memoria de los que sufrieron y se exaltó la victoria colectiva, las palabras de Miguel resonaron con fuerza. Hoy sellamos el pacto con la verdad. Que este día sea la semilla de una cultura de justicia, donde el poder se rinda ante la dignidad de cada ser humano. La multitud, con lágrimas de emoción y rostros iluminados por la esperanza, aplaudió con convicción. La resolución no era un final, sino el inicio de un camino renovado. La caída del antagonista se había transformado en una lección imborrable, y la historia de la ciudad se reescribía con tinta de justicia y solidaridad. Así, mientras la noche cedía ante el nuevo día, la promesa de un futuro donde la verdad prevalezca se alzaba con la fuerza de quienes se atreven a soñar y a luchar, marcando el fin de una etapa oscura y el comienzo de una era de luz.